Vamos a volver a ver ejercicios del tipo EOQ y EPQ, ¿no? Que se supone que les van a entrar en la prueba, lo que tengo entendido. Yo no sé mucho acerca de ello, yo creo que sí, ¿no? Entonces, empecemos con un pequeño recuerdo de lo que es el modelo EOQ, ¿no? El modelo EOQ planea minimizar, ¿cierto?, el costo promedio eh, y establecer, ¿no?, una cantidad de pedido óptima al hacer esa minimización. ¿Cuáles son los parámetros que típicamente vamos a tener? Vamos a tener el H, que va a ser el costo de mantener una unidad en inventario por periodo, el K, que va a ser el costo por pedido, por hacer el pedido, y el lambda, que va a ser la demanda por periodo, una tasa, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, vamos con los ejercicios. Entonces, el primer ejercicio nos dicen, usando los contactos que tiene en el norte del país, ha decidido abrir un negocio. ¿Usted considera que la demanda de limones de pica es bastante estable? Dice, e igual a media tonelada. Entonces, aquí nos dicen que la demanda es de media tonelada o 500 kilogramos por semana. Ahí. El precio de compra de los limones es de 1.000 pesos por kilo. Entonces aquí tenemos precio de compra. Y el costo de llamar a su papá en el norte, que él prepare la compra y se la envíen a su residencia en la zona central del país, es de 75.000 pesos por pedido. Un pequeño estudio le ha llevado a considerar que los costes de inventario anuales por pedido, por pérdida, perdón, inmovilizado de capital y otros factores son iguales al 35% del valor del producto. Determine el número de kilos a pedir en cada pedido y con qué frecuencia debería pedirlos. Puede considerar que un año tiene 52 semanas. Entonces nos piden dos cosas. Uno, la cantidad de pedido, ¿cierto? Y otro, la frecuencia. Entonces el pedido óptimo nosotros lo tenemos, la cantidad que está dada para los ejercicios de EOQ de la siguiente forma, con raíz cuadrada. ¿Qué es lo primero que tenemos que anotar? Los datos. Entonces tenemos datos, y aquí se me enloqueció un poquito esto. Ahí. Datos. Tenemos primero que la demanda, la tasa de demanda, es igual a 500 unidades de limón por semana. Tenemos además del texto que el costo de pedido, el costo por pedir, ¿no? Por pedirle al papá y que haga toda la transmitación, K va a ser igual a 75.000. Además tenemos que el costo directo de los limones van a ser 1.000. Y por otra parte, el H, que es el coste de inventario por unidad, va a ser el 35% de ese coste, ¿no? O sea, 0,35 por 1.000, que va a ser 350. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Primero, el tema de los periodos, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nos dicen con respecto a los periodos? Nos dicen que, por una parte, la media tonelada, esos 500 kilogramos de demanda, es por semana. Mientras que, por otro lado, nos dicen que los costes de inventario son anuales, ¿no? Aquí lo voy a subrayar. Entonces, los costes de inventario son anuales. Por lo tanto, nosotros no podemos trabajar una en semana y otra en año y tenemos que, de cierta forma, igualar en los periodos, ¿no? Entonces, ¿cómo igualamos los periodos? Simplemente vamos a multiplicar la demanda, que es semanal, por los 52 que nos daban en la pregunta, ¿no? Entonces, aquí en la pregunta nos dicen que un año tiene 52 semanas y por lo tanto
esa demanda semanal va a ser simplemente los 500 por los 52. Entonces, lambda de año, ¿no? Voy a poner aquí, va a ser igual a 500 unidades por semana multiplicado por 52 semanas por año, que es lo que nos dan en el enunciado, ¿no? En el enunciado de la pregunta. Se van las semanas y simplemente hacemos la multiplicación, ¿no? Em, yo no lo había hecho con anticipación, así que lo vamos a dejar tal cual en la raíz cuadrada, ¿no? Esos 500 por 52. Entonces, cuando nosotros colocamos los datos en la fórmula, obtenemos que esto va a ser simplemente 2 por los 500, que es la demanda, por los 52, que es para transformar de semana a año, multiplicado además por el costo de pedido, que son 75.000. Todo eso partido en 350, que es el coste unitario de inventario, ¿no? Eso nos va a dar un cubo óptimo de 3.338,1, ¿cierto? Unidades. Entonces respondimos la primera parte de la pregunta, ¿cierto? Donde nos preguntaban por cantidad. La segunda parte de la pregunta nos preguntaban por frecuencia. Esta también tiene una fórmula. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia? Va a ser simplemente igual a 1 por n, que es equivalente, porque ya que n es lambda partido en q, va a ser igual a q partido en lambda, ¿no? O sea, la cantidad óptima que nosotros calculamos partido en la demanda, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener que semanal, esto va a ser 3.338,1 partido en las 500 unidades por semana, que es la demanda semanal, ¿no? Si nosotros lo vemos de forma semanal. Y eso va a equivaler a 6,67 semanas, ¿sí? Si lo queremos ver anual, que es exactamente lo mismo, simplemente lo ven de esta forma. Anual va a ser igual a los 3.338,1 partido en 500 por 52, y esto va a ser igual a 0,128 años, ¿no? Que son equivalentes, ¿sí? Entonces hay alguien en la espera. Y de esta forma ya tendríamos lista la primera parte de la pregunta, tendríamos respondido las dos secciones, ¿no? Donde determinamos el número de kilos a pedir en cada pedido y además la frecuencia con la que deberíamos de hacerlo, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto al procedimiento antes de avanzar? ¿No? Y aquí está la pregunta de la pauta. La pregunta es, nos dicen, suponiendo que el tiempo máximo que puede tener almacenado un limón fuera de 4 semanas, ¿cambiaría la cantidad que compraría en cada pedido? En caso afirmativo, ¿cuál sería la cantidad que recomendaría comprar? Entonces partamos por responder la primera parte de la pregunta. ¿Cambiaría la cantidad que compraría en cada pedido? O sea, el Q óptimo actual es de 3.338,1 unidades, ¿no? Por lo tanto, ese óptimo no funciona para este otro caso. ¿Por qué? Porque tiene una restricción. ¿Cuál es esa restricción? Que la cantidad máxima que se puede tener almacenada de limón es de 4 semanas, ¿no? Eso quiere decir que
dado que nosotros, dado que la demanda es 500 unidades por semana, eso quiere decir que la demanda va a ser en 4 semanas de 2000, ¿no? Por lo tanto, no tendría sentido hacer 3338,1. Claramente el óptimo cambia. Por lo tanto, esta cantidad de pedido va a ser menor o igual a 2000. ¿Sí? Y como el óptimo o puede estar en los puntos frontera o puede estar en los puntos estacionarios, ¿no? Nos quedamos en este momento con los puntos frontera, que está ligado al tema de la restricción. Por lo tanto, así, el nuevo óptimo es 2000, dado que el cubo óptimo anterior era mayor o igual a los 2000 y no cumplía con la restricción. ¿Preguntas hasta ahí? Nada. Ok, vamos, aquí está la respuesta un poquito más desarrollada. La pregunta 2 nos dicen, un familiar suyo es el propietario de una pequeña empresa de sistemas integrados de seguridad. El sistema contiene diversos equipos electrónicos que la empresa importa de Taiwán, al precio de 1.600.000 chilenos. Entonces, tenemos el coste de 1.600.000. La unidad, ¿no? Ese punto no debería de ir ahí, esto es simplemente la unidad. En el que se incluyen los costes de envío, seguro, de importación y otros gastos. Cada vez que se hace un pedido tiene un coste adicional de 3.750.000 pesos chilenos. Entonces, el coste de pedido es de 3.750.000 pesos chilenos. Y la empresa vende estos sistemas integrados por 2 millones, precio de venta 2 millones de pesos chilenos la unidad. Suponiendo que la empresa dispone de un almacén con capacidad para albergar la demanda de todo un año, la cual asciende a 200 aparatos, ¿ok? Esa es la demanda, y que el coste de posesión de stock se contabiliza en este caso al 25% anual sobre la inversión en inventario, entonces el coste de inventario es de 25% anual sobre la inversión. ¿Cuál es el mayor margen en promedio que puede obtener la empresa por cada ordenador y qué debe hacer para conseguirlo? Ok. Vamos a ir anotando los datos que tenemos. El primer dato es el coste directo. Coste directo van a ser 1.600.000. Por otra parte, la demanda es igual a 200. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la unidad, suponiendo que la empresa dispone de un almacén con capacidad para bla, 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 de todo un año, 200 aparatos. Entonces, la unidad es anual. Son unidades anuales. Por otra parte, el K, el costo de pedido, va a ser igual a 3.750.000 y el H va a ser 0,25 por el costo inicial, el 25% del costo de la materia, 1.600.000.
y eso van a ser 400.000 pesos. Por otra parte, tenemos la venta, que esto no nos va a servir para calcular el Q, ¿cierto? Pero sí nos va a servir para calcular el ingreso, ¿no? Porque aquí nos están preguntando por el margen, ¿no? Y el margen, sinónimo de utilidad, ingreso menos costo, ¿no? Entonces, el precio de venta lo voy a poner con un P minúscula, para que no se confunda con el de producción del el EPQ, va a ser igual a 2 millones. De aquí nosotros vamos a tener que al momento de calcular el Q óptimo, que es simplemente llegar y reemplazar en la fórmula cada uno de los parámetros que tenemos, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 200 por 3.750.000 partido en 400.000. Y esto va a ¿Por ser qué era, igual a 61,237. Dime. por qué era 2 millones? ¿Mm? ¿Por qué era 2 millones? ¿Qué cosa era 2 millones? 2 millones es el precio de El... venta. O sea, yo compro a un Sí, millón seiscientos y sí, vendo sí, a sí. 2 millones. ¿Sí? Ah, Dale. Entonces la cantidad van a ser 61,237. Ahora esa cantidad nos va a servir para poder calcular el costo medio, el costo promedio. El costo promedio se calcula a través de esta fórmula. Muy posiblemente ustedes tengan la fórmula en el formulario. No creo que se las tengan que aprender. Eh, pero igual por si acaso apréndansela. Nunca está de más. O pregúntenle a la profesora directamente si es que la van a tener en el formulario. Entonces, GDQ, que es el costo medio, evaluado, ¿cierto? En el Q óptimo que nosotros tenemos, va a ser igual a los 400.000 del inventario multiplicado por el Q óptimo partido en 2 más los 3.750.000 de pedido multiplicado por la demanda partido en el, el Q óptimo, ¿no? 61,237. Y me falta uno que es el costo independiente, ¿no? El costo de los 200 por las 200 unidades demandadas por 1.600.000, ¿cierto? Que es el costo directo de cada unidad. Entonces, cuando nosotros calculamos eso, tenemos que esto nos va a dar aproximadamente 344,5 millones. Ahí ustedes pueden hacer el cálculo directo en las calculadoras y les va a dar el resultado exacto. ¿Sí? Pero es aproximadamente eso. Por lo tanto, tenemos el costo promedio, el ingreso promedio. ¿Cómo se calcularía? Ingreso promedio es precio de venta multiplicado por la cantidad, ¿no? las unidades restándole los costos, ¿no? No, estoy hablando solamente de ingreso. La utilidad es ingreso menos costo. ¿Sí? Pero multiplicarlo por las unidades que se compran, que se venden. Entonces la cantidad, ¿cierto? Por la que te la tengo que calcular es por la demanda, ¿cierto? Que son los 200, son las 200 unidades anuales. ¿Por qué? Porque esa va a ser la cantidad que yo voy a vender. Se supone que en este tipo de problemas
Yo vendo exactamente toda la demanda que me llega, ¿sí? Entonces al año voy a tener ingresos de 200 unidades Por por los dos año millones. por los 2 millones, ¿cierto? Que es el precio al que lo vendo. Eso me da 400 millones de ingresos. Y el margen, que vendría siendo la utilidad, casi siempre se representa con un pi o con una u. En este caso lo voy a representar con una pi de q óptimo va a ser igual a 400 menos 344,5, que van a ser igual a 55,5 millones. Y de aquí, ¿cierto? Simplemente vamos a calcular el margen, ¿no? Que no era tan sinónimo de utilidad. Ahí quizás me corrijo un poquito, porque es utilidad, pero por unidad, ¿cierto? Entonces, si es utilidad por unidad, simplemente voy a tener que dividir esos 55,5 millones, el margen, va a ser igual a 55,5 millones partido en 200. Y al momento de hacer esa división, voy a obtener que el margen me va a dar de 277.500 unidades por año, ¿no? Que sea, perdón, pesos por unidad. He dividido el margen en la demanda, ¿no? Sí, se divide la utilidad en la demanda, para obtener el margen. Porque el margen es cuánto es lo que yo saco por cada unidad que vendo. Entonces, en este caso, las unidades que vendo son 200 porque vendo toda la demanda y lo que gano, la utilidad que tengo son 55,5 millones de pesos. ¿Sí? De esta forma terminaríamos el ejercicio, ¿no? Y aquí da, claro, 277.525. Esos 25 muy posiblemente sean por un tema de aproximación, ¿no? Nosotros hicimos la aproximación de 344,5 millones, ¿sí? Eh, Muy posiblemente si hubiésemos considerado más decimales, el número completo, no hubiese dado el resultado exacto, pero es algo mínimo, ¿no? Y ahora nos dice, ¿cuál debería ser el precio mínimo de venta si la empresa desea obtener un margen de 500.000 pesos chilenos en promedio por cada equipo de seguridad? Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? Me interesa saber. Ok, actualmente los vendo a 2 millones de pesos. Y con esos 2 millones de pesos obtengo un margen de 277.500. Lo que yo me tengo que preguntar es cuánto más tengo que aumentar el precio de cada unidad con tal de que me dé el margen de 500.000, ¿sí? Ese cuánto más es simplemente la resta de los márgenes. Entonces vamos a tener que 500.000 menos 277.500 va a ser igual a ese cuánto más tengo que vender, ¿no? Que son 222.500 pesos por unidad, ¿cierto?
Entonces, este vendría siendo el cuanto más, el cuanto más caro el precio original. Luego, como el precio original era de 2 millones, el nuevo precio de venta va a ser igual a simplemente los 2 millones más los 222.500 pesos por unidad, ¿no? Entonces esto va a ser 2.222.500 pesos por unidad. Y de esta forma obtengo el precio nuevo, ¿no? Que nos están pidiendo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? Vamos con los siguientes ejercicios. Pregunta 3. Nos dicen, la compañía Datamundo se dedica a analizar datos de redes sociales y consume un volumen de 13 gigabytes de información cada hora. Datamundo obtiene su información de una API y para obtener la data incurre en un costo de transacción de 19 pesos por cada vez que se pone en contacto con la API. ¿Ok? Entonces, 19 pesos por cada vez que se pone en contacto con la API. L- Antes de seguir con el ejercicio, les pregunto a ustedes para saber si están entendiendo cómo identificar cada costo. ¿Qué costo sería este? ¿Sería K? ¿Sería H? ¿O sería C? Sería acá. Sería K, ¿cierto? El costo de pedido, ¿no? El costo de pedir. Y nos dice independiente del volumen de datos procesado en esa llamada. Datamundo, una vez que recibe los datos en sus servidores, los procesa para transformarlos en métricas resumidas para sus clientes, los cuales pesan solo unos cuantos kilobytes. Una vez terminado el procesamiento continuo de datos, Datamundo va eliminando los datos de entrada de la base. Si sabemos que el costo de almacenamiento de la data en los servicios es de 14 por megabytes por hora, entonces costo de almacenamiento, ese está más que claro, es el H, es de 14 por megabyte por hora. ¿Cuál es la frecuencia óptima de consulta a la API? Entonces nos preguntan por frecuencia. ¿Qué es lo que tenemos? Además, se me olvidó los 13 gigabytes de información cada hora, que vendría siendo la demanda, ¿no? Em, entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular la frecuencia. Entonces, tenemos datos. Lambda va a ser igual a 13 gigabytes, que son equivalentes a 13.000 megabytes por hora. Hay que hacer la conversión para que todo cuadre. K va a ser igual a 19 y por otra parte H va a ser igual a 14 megabytes por hora, ¿no? Esto ya está de forma directa. Por eso hicimos la conversión del lambda. ¿Qué es lo que tenemos que calcular o qué es lo que tenemos que saber para calcular la frecuencia de pedido? Recordemos que la frecuencia de pedido, frecuencia, es igual a n y es igual a lambda partido en q, ¿cierto? Entonces tenemos que saber cuál es el q óptimo. Tenemos que calcularlo. El q óptimo es igual a la raíz cuadrada de 2 por 13.000 por 19. Todo eso dividido en 14. Y esto va a ser equivalente a 187,84.
De aquí nosotros vamos a tener que la frecuencia de pedido, N, va a ser igual a 13.000, que es la demanda, partido en 187,84. Y eso es equivalente a 69,207 eh, megabytes por hora. ¿Sí? De esta forma ya tenemos la frecuencia del pedido, ¿no? Que es la que nos pedían. Y vamos con el siguiente modelo, que es el modelo EPQ. Es bien similar al modelo EOQ, incluso sigue la misma estructura. La única diferencia es que ahora aparece un 1 menos lambda partido en P. Y ese P es lo nuevo que se viene, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se produce, ¿no? En este caso se produce, en el otro caso simplemente se pide. Hay un P que representa la tasa constante de llegada de productos. Y vamos a verlo ejemplificado en los ejercicios siguientes. Entonces nos dicen MPSLT produce disolventes químicos para diferentes industrias. ¿Ok? Nos dicen la instalación de la MPS pueden generar un máximo de 5.000 toneladas al día de dicha sustancia y la demanda de la misma alcanza 0,5 millones de toneladas al año. Entonces tenemos que MPS puede generar 5.000 toneladas al día y la demanda es de 0,5 millones de toneladas al año. O sea, 500.000 toneladas. El costo asociado a una corrida de producción es igual a $15.000 y el costo de cada tonelada es de $35. La empresa usa una tasa interna de 45% anual para determinar el coste de inventario. Suponga que un año consta de 300 días hábiles. Entonces, para hacer la conversión. ¿Cuál es el tamaño óptimo de corrida de producción para este disolvente? Entonces, identifiquemos aquí cuáles son los parámetros. Esas 5.000 toneladas al día, ¿cierto? Que se generan. ¿Qué parámetro vendría siendo? La P, la producción. P, de producción. La demanda es evidente, el lambda es 0,5 millones de toneladas al año. Esos $1.500, ¿quién vendría siendo? La K, lo que se pide. Ah, perfecto. Entonces, el costo de pedido, los $35 es el costo directo, el C chico, y el 45% anual se visualiza del, del 45 por el 35, por los $35 de costo, ¿no? Del costo directo. Entonces nos preguntan por el tamaño óptimo de corrida de producción para este disolvente. La fórmula de este nuevo Q es similar a la anterior, solamente que en el H se le multiplica el 1 menos lambda partido en P. Y vamos a anotar aquí los datos. ¿Cuáles datos teníamos? Teníamos que P, P es igual a 5.000 toneladas por día. Sin embargo, como la demanda está en año, tenemos que Mul- hacer la igualación. Multiplicamos, Disculpa, multiplicamos por 300. multiplicamos por Equivale. 300. Perfecto. Entonces tenemos que estas toneladas por día van a ser igual a 5.000 por 300, que son simplemente 1.500.000 toneladas por año. Tenemos el lambda, que son los 500.000
toneladas por año. Tenemos además el K, que son los 15.000. Tenemos el C, que son los 35. Y tenemos el H, que es el 45% de los 35. Que al momento de hacer el cálculo son 15,75. De aquí, al momento de hacer el reemplazo, esto va a ser la raíz cuadrada de 2 por 500.000 multiplicado por 15.000. Partido todo eso en el H, 15,75, multiplicado por 1 menos la demanda partido en P, ¿no? 50.000 partido en 1.500.000. Al momento de poner todos esos numeritos a las calculadoras, nos da un total de 37.796,45. ¿Sí? Y aquí nuevamente está el cálculo, ¿no? Entonces vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen qué proporción de cada ciclo de producción consiste en tiempo que se está fabricando el producto. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esta proporción? El Q dividido en la demanda. Ese vendría siendo el ciclo. Pero por ahí podríamos hacer un procedimiento para encontrar esa proporción a través del ciclo, ¿no? Eh, yo creo que ese es el camino largo, ¿no? El camino largo para visualizar esta proporción. Lo más fácil es simplemente tener en cuenta de que la demanda, ¿cierto? Es 500.000 y por otra parte la producción, o sea, el tiempo, la producción es 1.500.000 al año, ¿no? Por lo tanto, ¿qué proporción de tiempo, teniendo esos datos, eh, se está fabricando el producto? Van a ser simplemente, no sé, proporción de tiempo, va a ser igual a lambda partido en P, ¿no? O sea, la demanda, hago 500.000, pero tengo para hacer 1.500.000, ¿sí? Que son 500.000 partido en 1.500.000. Esto es simplemente igual a un tercio, ¿sí? Y aquí está la respuesta, ¿no? Aquí fíjense que tomaron el camino largo, pero de igual forma les da el resultado que nos dio a nosotros, un tercio del tiempo, ¿sí? Entonces ahí lo que hicieron fue simplemente calcular el ciclo, eh, visualizan, ¿no? El tema de cuánto se van demorando y hacen todo ese chanchullo para llegar también al mismo resultado de un tercio. Por lo tanto, la forma que les mostré yo creo que es mucho más directa e incluso también está en la pauta. Alternativamente, sabemos que hay que hacer 500.000 de unidades al año y que podemos hacer hasta 1,5 millones si trabajáramos durante todo el año. Eso implica que un tercio del tiempo estamos fabricando el producto, ¿sí? Es mucho más directo, mucho más rápido, sobre todo para una prueba en la que no hay tanto tiempo. Nos dicen en la C, calcule el tamaño del lote que resultaría si se supusiera que la tasa de producción es infinita.
Dicho valor debe ser menor al obtenido en el apartado A. Explique por qué. Entonces, si la tasa de producción es infinita, nosotros vamos a ver aquí arriba qué es lo que ocurre con esta fórmula de aquí. ¿Qué pasa si la tasa de producción es infinita? La tasa de producción, recordemos que es P, ¿sí? Si la tasa de producción es infinita, el P, que está en el denominador, tiende a infinito y por lo tanto esta primera expresión tiende a cero, ¿sí? Y nos quedamos únicamente con el uno. Entonces la expresión Q óptima va a ser raíz cuadrada de 2 lambda K partido en H, ¿no? Que es el caso E o Q, ¿no? Pasamos del caso EPQ al caso E o Q. Por lo tanto, nosotros vamos a calcularlo de acuerdo a esa fórmula, ¿cierto? De acuerdo a esta fórmula acá. Entonces, Q óptimo va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por 500.000, que es la demanda, multiplicado por 15.000, el K, que nosotros ya habíamos anotado como dato, dividido en 15,75. Y eso da un total de 30.860, ¿no? Y fíjense el resultado que nos dio antes. El resultado que nos dio en el inciso anterior son 37.796. Claramente es mayor que 30.000 y algo, ¿no? 30.860. Entonces, ¿por qué pasa esto? Pasa que en el EPQ siempre hay menos inventario. Por lo tanto, voy a aprovechar de hacer lotes más grandes en el EPQ. Por eso me da mayor en el anterior que en este, que es el caso EOQ. Eh, a la larga, es como que si se fueran gastando las unidades en el EPQ mientras voy produciendo, ¿no? Por lo tanto, los lotes son mucho más grandes que en el EOQ. O no necesariamente mucho más grande, una exageración, pero más grande de, de forma alternativa, ¿no? Entonces, la respuesta también está aquí, está más bien completa con respecto al por qué, ¿no? Ocurre eso. Y me detengo un poquito a preguntar si es que hay alguna duda con respecto al ejercicio o con respecto a los ejercicios anteriores. ¿No? No, no, Continuamos entonces. ¿Tenía una duda, Javier? no, no. Ah, ya, bien. Respondiste que no, no. Disculpa, Dime. el video y la pauta lo subirías hoy día, ¿cierto? Mañana tienen la prueba. No, el sábado. El sábado. Qué flojera. Ya, sí, lo subo hoy día para que tengan mayor tiempo también. Mayor Ya, tiempo de poder revisar esto. gracias. Dale. Entonces nos dicen la pregunta 5, sigue siendo EPQ. Nos dice la empresa JC, ¿no? Cultiva fruta y produce mermeladas durante 250 días hábiles del año. Entonces aquí tenemos un datito para la conversión en caso de ser necesario. En los próximos meses se lanzará la mermelada de arándano deluxe, que estiman será demandadas a una tasa constante de 150 frascos diarios. Nos dicen que la línea de producción que produce la mermelada de arándanos será también utilizada para producir otro tipo de mermeladas a granel. Productos que tiene un muy bajo margen de ganancia, pero que tiene demandas bastante grandes. Y es simplemente chamullo del problema.
Cada vez que se comienza a producir un lote de mermelada de arándano, la línea se debe someter a un aseo profundo para evitar dejar trazas de otros productos y sabores. Esto es muy importante para la empresa, pues cuenta con certificación de apta para alérgicos, por lo que no puede mezclar productos. Puede asumir que el tiempo de limpieza es despreciable. No me importa mucho eso entonces. A continuación, se especifican los costos asociados a la producción y al almacenamiento de mermelada de esta línea de producción, que tiene una capacidad de producir a 250 frascos diarios. Entonces, esto es importante. Capacidad de producir de 250 frascos diarios. Entonces le pregunto, este P, que sea este dato, vendría siendo claramente P, ¿sí? Le voy a preguntar qué vendría siendo este dato, pero se me salió el este P, ¿no? Así que lo soplé. Nos dice que el costo de producir cada envase es de 200. Costo de producir cada envase es de 200. Costo de aseo de línea de producción es de 530. ¿Ok? Cada vez que se inicia un lote de producción. Coste anual de certificación de 20.000. Costo de manipular un envase es 5 por unidad. Y costo de mantenimiento anual de la línea es 3.000. Además, la empresa analiza sus proyectos de inversión usando un costo de capital de 5% anual. ¿Ok? Costo de capital de 5% anual. Cuando nos hablen de costo de capital y ese tipo de cosas, inventario, ¿no? Coste de inventario. Si las mermeladas de arándanos se producen en lotes de Q envases, ¿cuál es el costo total anual de producción de mermelada de arándano? Entonces nos preguntan por el costo total. ¿Sí? En EPQ nosotros tenemos el Q óptimo, que se calcula de la raíz cuadrada, y tenemos también el costo total, que es simplemente este G, ¿no? Ese Q óptimo claramente sale de minimizar el G de Q. Entonces vamos a primero anotar los datos que tenemos. Tenemos datos de que datos, lambda es 150 unidades por día. El costo de cada unidad es de 200. Tenemos que K, el costo de pedido, es de 530. ¿Por qué 530? Porque si notan, el costo de aseo de línea, ¿no? El costo de hacer un pedido cuesta 530 porque si es que no se hace aseo no lo puedo ocupar. El H, que recordemos que es el 5%, o sea, 0,05 multiplicado por el costo, que son 200, que es igual a 10 y es anual. ¿Y qué más nos falta? El P, ¿no? El P, que recordemos es 250 unidades por día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero antes de meter todos estos números a la fórmula? Tenemos que transformar, ¿cierto? Esos valores que están por día a año o al revés, ¿no? Esos valores que están a año a día. ¿Sí? En este caso voy a hacer la transformación de día a año, ¿no? Entonces tenemos que opera 250 días del año. Entonces esto es multiplicado por 250 días por año. Se van los días aquí y nos queda unidades por año, que son
150 por 250, 37.500. Y por otro lado tenemos P, que al momento de hacer la transformación, multiplicamos por 250, día, año, se va día con día y tenemos 62.500 unidades por año. De esta forma ya podemos reemplazarlo en la fórmula. Entonces tenemos que el Q óptimo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 37.500 por 530. Todo eso partido en 10 multiplicado por 1 menos 37.500, perdón, no es coma, 37.500 partido en 62.500. Lo reemplazamos en la calculadora y nos da un total de 3.152,38. Ese va a ser mi Q óptimo, ¿sí? Unidades. Pero no nos pedían el Q óptimo. El Q óptimo lo estamos sacando para poder calcular el costo promedio, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, costo promedio va a ser igual a 10 por 3.152,38 unidades, partido en se parte en 2, ¿no? Se divide en 2. Más uno, perdonen, no es más, es multiplicado. Así que esta es la parte del inventario. Multiplicado por uno menos 37.500 partido en 62.500. Más 530, que es la parte del pedido, ¿cierto? Por 37.500 partido en 3.152,38. Y tendríamos lo último, ¿no? Que vendría siendo la parte de costos fijos, ¿no? Los costos variables junto con los costos fijos. Fíjense que aquí no solamente tenemos los costos fijos comunes, ¿no? Que siempre teníamos en los ejercicios anteriores o en los ejercicios tradicionales. Aquí tenemos otro tipo de costos, que son, por ejemplo, costo anual de certificación, 20.000, o sea, por año sí o sí voy a tener que pagar los 20.000. Costo de manipular un envase, 5 pesos por unidad, que no tiene nada que ver con el costo directo del envase, por lo tanto se tiene que considerar. Y además el costo de mantenimiento anual de la línea, anual también, que es independiente del uso, que son 3.000 que también se tienen que considerar y se pagan de forma anual, ¿no? Por lo tanto, esos costos también los tengo que ocupar y esta fórmula cambia un poquito, pero cambia un poquito solamente en las partes, ¿no? Que no dependen de Q, ¿cierto? Porque todos esos costos no dependen de Q. Entonces vamos a tener que esto es 530 y tendríamos más 37.500, que es la demanda, multiplicado por el costo unitario, que son 200, más, y agregamos todos los costos que habíamos mencionado antes, ¿no? Entonces, los 20.000 que voy a gastar sí o sí, más los 3.000 que también voy a gastar sí o sí, y más los 5 por unidad, ¿no? ¿Cuántas unidades voy a estar manejando?
van a ser la demanda, 37.500. Al momento de hacer el reemplazo, nosotros vamos a tener que el costo total, ¿cierto? Va a ser de 7.723.109, ¿no? 7.723.109. Entonces, en cuanto al procedimiento, o en cuanto al ejercicio, ¿alguna pregunta? Continuamos entonces. Y aquí está el procedimiento, ¿no? Y nos dicen, inciso B, si se desean aprovechar los tiempos en que no se produce mermelada de arándano para producir mermelada de ciruela, ¿cuántos días al año tiene disponible para producir mermelada de ciruela? ¿Qué es lo que harían ustedes? Bueno, tenemos que saber, ¿no? ¿Cuál es la proporción del tiempo, ¿cierto? En la que produzco para poder saber cuál es la proporción de tiempo en la que no produzco, ¿no? Entonces, la proporción del tiempo en la que produzco 150 de 250, ¿no? Eh, del tiempo. Es decir, 0,6. ¿Sí? Para que les quede más claro, este 150 es la demanda, el lambda, y este 250 es la producción, la tasa de producción. Entonces, la cantidad de tiempo que produzco, o la proporción, perdonen, la proporción de tiempo que produzco va a ser simplemente lambda partido en P, ¿no? Entonces, de un total de 250 días, la cantidad de tiempo en la que no produzco y que va a ser aprovechada para hacer el otro tipo de mermelada va a ser simplemente 0,4 por 250, que van a ser 100 días. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Si en proporción el 0,6 o el 60% del tiempo produzco, claramente el otro 40% no voy a producir. O sea, los 0,4 que ustedes ven ahí. Como son 250 días, los multiplico y obtengo los 100 días que voy a dedicarme a hacer el otro tipo de mermelada, ¿no? La mermelada de ciruela, ¿sí? Eso en palabras cortas. ¿Preguntas hasta ahí del ejercicio? Continuamos entonces con lo siguiente. Aquí ocuparon otro método que también es válido. Yo les sugiero, véanlo, pero es más lento, ¿no? O sea, es considerablemente más lento. Y obtenemos exactamente lo mismo, ¿no? A ellos les da 100, a nosotros nos dio 100, estamos iguales. En el inciso C nos dicen, si programar el comienzo de la producción de mermelada de arándanos demora 3 días hábiles para agendar el proceso de limpieza y tener la materia prima lista, ¿cuál es el punto de reorden para la mermelada de arándanos? ¿Cómo se calcula el punto de reorden? Bueno, el punto de reorden, si esta demora es menor o igual al tiempo, ¿no? Al periodo, va a ser igual al tiempo de demora por lambda, ¿no? Por la demanda.
En el caso contrario, va a ser el tiempo de demora menos el entero de esa expresión multiplicado por el tiempo, multiplicado todo eso por lambda. Entonces vamos a hacer el cálculo. El t va a ser igual simplemente a uno menos la frecuencia, ¿no? Que va a ser igual a q partido en lambda. Es lo primero que tenemos que calcular. Entonces nosotros vamos a tener que el t diario va a ser igual a 3152, el Q que calculamos, partido en 150, la demanda, ¿no? La demanda diaria. Esto va a ser igual a 21,013. El tau es 3, ¿no? Que es la demora que nos dan ahí. Entonces tau es 3 y por lo tanto de aquí nosotros tenemos que tau es menor o igual a t, ¿no? Que es 21,013. Evidentemente, 21,013 es mayor o igual que 3. De aquí, nosotros vamos a tener que el punto de reorden, ROP, va a ser igual a tau por la demanda, 3 por 150, que son 450. ¿Sí? Y de esta forma tenemos respondida la pregunta 5C. Y aquí de una forma mucho más directa. Y el inciso D, un poquito más largo. Nos dicen, la empresa quiere evaluar si dejar de producir mermelada de arándano y se dedica a la pulpa congelada de arándanos y seguir produciendo mermelada de ciruela. Para esto se utilizaría la misma línea de producción. La demanda es un 15% más alta y los costos son iguales a los anteriores. Y nos dicen, me perdí un poco, salvo que ahora el producto se debe guardar en un frigorífico. Para este caso se enviará a hacer un frigorífico del tamaño justo para que quepan el número máximo de envases de arándano que se llegue a tener almacenados. Sea QDC la capacidad del frigorífico. Entonces el gasto anual de electricidad que se agrega al costo del producto para mantener frío el frigorífico es de HF por QC, donde HF es un costo anual por unidad de capacidad. Si se decide comprar un frigorífico de tamaño QC y se produce en lotes de tamaño Q, ¿cuál es el coste anual total de la empresa? Escriba la fórmula en términos de los parámetros y variables del problema y considere que el costo de fabricación del frigorífico no depende de QC. La relación debe cumplirse, ¿qué relación debe cumplirse entre Q y QC? Entonces vamos a establecer la fórmula para el costo anual y vamos a establecer la relación entre Q y QC. Me estoy fijando, sí, que quedan 4 minutos para terminar la ayudantía. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos o la dejamos hasta aquí? Y les mando el- la pauta. Yo no tengo problema. Entonces continuamos, continuamos. Em, ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta los nuevos datos, ¿no? HF y QC, que son los datos que nos entregan, que es la capacidad del frigorífico. Entonces, este es del tipo EPQ, porque venimos de ese ejercicio, sigue siendo el ejercicio 5, solamente que con un cambio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el gasto nuevo, GDQ, no óptimo, porque es simplemente la expresión, ¿no? La función, va a ser igual a, nosotros seguimos teniendo inventario con respecto al otro producto, ¿no? Por lo tanto, va a ser el coste de inventario del producto anterior
multiplicado por los Q medios, ¿no? O el inventario promedio, ¿cierto? Que vamos a tener, que es dado por esta expresión de acá, más el costo total promedio por reorden, que sigue expresándose de la misma forma, más lo que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Por costo fijo, ¿no? Que son 205 por lambda más 23.000 más además el nuevo costo que nos integran, ¿no? Por uso de luz, creo que era, ¿no? HF es un costo anual. No, simplemente dice costo anual, ¿no? Costo anual por cantidad. Entonces vamos a agregarle ese nuevo costo. HF multiplicado por QC, ¿sí? ¿De dónde sale este 205 por lambda y 23.000? De los costos fijos que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, aquí, cuando nosotros habíamos hecho el cálculo, por acá, nosotros habíamos agregado ese 5 por lambda y 200 por lambda. Si lo juntamos es 205 por lambda, ¿no? Y además los costos fijos que son 20.000 y 3.000, ¿no? Si los sumamos son los 23.000 que ahí aparecieron, ¿sí? Entonces de ahí aparecen esas dos expresiones, los costos fijos. Entonces, esta vendría siendo la fórmula o la nueva fórmula del costo. ¿Cuáles vendrían siendo ahora las condiciones con respecto a QC? Notemos que QC viene directamente de Q, ¿cierto? Y recordemos que el máximo inventario que nosotros podemos tener es, vamos a poner inventario máximo, es Q por 1 menos lambda P. ¿Sí? Ese es el inventario máximo que nosotros podemos tener. Como el QC guarda relación con lo que nosotros vamos a inventariar, ¿no? Guarda relación con lo que nosotros tenemos en el inventario. Claramente, el QC no puede ser mayor que el inventario máximo. Entonces, la relación que van a tener QC con Q va a ser que QC va a ser menor o igual a 1 menos lambda P, 1 menos lambda P, simplemente. ¿Preguntas hasta ahí? No, no. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos el ejercicio. Y en el inciso E nos dicen calcula el tamaño óptimo del tamaño del frigorífico QC y del lote de producción Q, si el costo anual de refrigeración es 5 pesos por QC. Para hacer mucho más sencillo este ejercicio, nosotros vamos a asumir, ¿cierto?, que el multiplicador de Lagrange es cero, ¿sí? En la ayudante anterior hicimos por lo que recuerdo, hicimos un ejercicio en donde visualizábamos casos, ¿no? En el tema del KKT, ¿no? Para poder hacer este tipo de ejercicio, donde tenemos restricciones. En este caso nosotros vamos a asumir que es cero, simplemente para simplificar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el nuevo problema que tenemos? Tenemos el problema de minimizar, sujeto a las variables Q y QC, G de Q, igual a la expresión que habíamos escrito anteriormente, ¿no? Igual a esta expresión de acá. Voy a borrarle ese amarillo.
y esta va a ser la expresión que queremos minimizar, pero va a estar sujeta a la restricción que nosotros tenemos, ¿no? De que QC es menor o igual a Q por uno menos lambda P. Entonces vamos a trabajar con el supuesto de que el multiplicador de Lagrange es cero, ¿no? Para simplificar. Ojo, esto en la prueba ustedes no lo pueden hacer, eh, eh, a menos que le digan de forma directa que no, el multiplicador de Lagrange es cero, como incluso pasó en la ayudantía pasada, en uno de los ejercicios que se hicieron. Entonces vamos a suponer que mu es cero. ¿Qué implica esto? Implica que esta desigualdad se cumple en igualdad. O sea que QC va a ser igual a Q por uno menos lambda P. ¿Sí? De esta forma el ejercicio cambia y se simplifica mucho porque vamos a minimizar simplemente G de Q, ¿cierto? Igual a HQ partido en 2 por uno menos lambda P más K lambda Q más 205 lambda más 23.000 más HF por QC. Pero ahora ya sabemos cuánto vale QC, ¿no? QC es simplemente igual a Q por uno menos lambda P. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener el, el Q óptimo, para calcular el Q óptimo? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Un ejercicio de minimización, que es no lineal. En este caso es un ejercicio no lineal. ¿Por qué? Porque tenemos un Q que está aquí abajito, ¿no? ¿Qué se hace en este tipo de ejercicio? Bueno, en este tipo de ejercicios simplemente lo que hacemos es derivar e igualar a cero, con tal de encontrar el Q óptimo. Entonces vamos a derivar. Antes de hacer eso, antes de hacer la derivación, voy voy a conectar los términos semejantes, ¿no? Que son, esto es uno menos lambda p multiplicado por h medios más hf, todo eso por q. Y por otra parte tenemos lambda partido en q por k y todo lo que es el costo, ¿no? Que es, lo vamos a llamar costo f, ¿no? Todo lo que no depende de q, que claramente cuando derivemos va a ser igual a cero, así que no nos importa mucho. Vamos a derivar, derivamos g de q en función de q, y esto va a ser igual a uno menos lambda p multiplicado por h medios más hf, ¿cierto? Menos lambda q al cuadrado multiplicado por k, y cdf como no depende de q, esa la derivada simplemente es cero. Esto va a ser igual a cero y por lo tanto de aquí hacemos el despeje y tendríamos que uno menos lambda p multiplicado por h medios más hf es igual a lambda q al cuadrado k.
Y aquí tenemos que Q al cuadrado va a ser igual a lambda K partido en 1 - lambda P, H medios más HF. Vamos a agregar una página. Y simplemente pasando a raíz cuadrada, obtenemos que Q óptimo va a ser igual a la raíz cuadrada de lambda K partido en 1 - lambda P, H medios más HF. Haciendo el reemplazo con los datos que tenemos, ¿no? Tendríamos que Q óptimo va a ser igual a la raíz cuadrada de lambda, que son los 37.500 multiplicado por 1,15 por 530, que es el K, partido en 10 partido en 2 más 5 multiplicado por 1 - 37.500.000, 3.700.375.001,15. Perdona, me enredan los números muy grandes. 37.500 por 1,15 partido en 62.500. Y todo esto va a ser igual a 2.715,32. ¿Sí? Esto en unidades. Todos esos datos nos los entregaron, nosotros los anotamos. El único que no anotamos de forma directa fue ese 1,15 que aparece ahí. ¿Tenía alguna idea de dónde viene ese 1,15? La verdad que no. Ese 1,15 viene de que la demanda es un 15% más alta, ¿no? Entonces, si multiplicamos 1,15, consideramos la demanda actual y el 15% más alta que se considera en este ejercicio. Entonces, de esta forma tendríamos por finalizado el ejercicio. Ahí también está el resultado, ¿no? Pero eso ya sería todo. Voy a dejar de grabar.